Un saludo numismático para todos mis amigos coleccionistas. Hoy tenemos un tema interesantísimo y un invitado de lujo, ¿ok? Nuestro amigo Michael Granadillo es un venezolano residenciado en Panamá, es funcionario de las Naciones Unidas, nos va a hablar de la escripofilia, ¿ok? Mike es un coleccionista de distintas ramas, entre ellas tenemos la exonumia, la efemera política, un fichero destacado, la falerística, que es su rama predilecta, y por supuesto el tema que nos reúne hoy, que es la escripofilia. Deja una página web donde realiza aportes o comparte sus conocimientos sobre la falerística. Esa página, que se las recomiendo que la visiten, se llama condecoracionesdevenezuela.com. Sin más preámbulos, disfrutemos de esta clase magistral que nos va a dar Michael Granadillo. Adelante, Mike. Dejamos ya, tienes la sala a tu completa disposición, que nos hables de la escripofilia. Pues muy bien, Ricardo, muchísimas gracias y la verdad, nada, agradecerte no solo la invitación, sino la iniciativa. Yo siempre seré un fan de todas aquellas sesiones que impliquen, aunque sea un poquito, aportar en esto de la construcción colectiva del conocimiento. Y bueno, pues por humilde que va a ser esta, por verdad va a ser humilde, pero bueno, con todo el gusto del mundo en lo que pueda colaborar, ahí cuenten conmigo. Así que bueno, nada, agradecerte la iniciativa y ojalá se mantenga, porque efectivamente esto siempre es necesario. Ya estamos saliendo de pandemia, bueno, aunque todavía nos queda un ratico, pero bueno, que esto haya sido lo que nos llevó a este tipo de cosas, pero que se mantenga, ¿no? Que se proyecte a lo largo del tiempo, y ojalá. Yo voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en el audio y así uso el ancho banda para que todos me escuchen bien. De todas maneras, sí confirmar si están viendo la presentación. Sí, Perfecto. perfectamente. Bueno, nada, mira, como decías un poquito, Ricardo, la idea es hacer una pequeña introducción de lo que es la escritofilia, un poco obviamente concentrado en Venezuela, pero serán generalidades, digamos, de la disciplina, entre otras cosas porque esto es un territorio totalmente virginal. O sea, si bien Venezuela ha tenido tradicionalmente no solamente una base coleccionista bastante amplia y bastante, digamos, significativa, pero también un portafolio temático sumamente amplio. El tema es que, bueno, por ahí empiezan a incursionarse en piezas, en cosas un poquito distintas, y la verdad es que, bueno, hay que ir empujando, por un lado, el mercado, obviamente, pero luego también, oye, ir profundizando los conocimientos de estas disciplinas. Pues. Entonces, yo no es que sea un experto en la materia, ni muchísimo menos, pero la verdad es que tengo ya rato dedicado al tema de las acciones, de los bonos, me parecen piezas fascinantes, y bueno, la idea hoy es compartir un poquito no solamente esa fascinación que tengo por estas piezas, sino algunas precisiones elementales, básicas, ¿no? Consensos que son como universales ya y que ya tienen rato discutiéndose dentro de la disciplina, con ocasión de, como dije al principio, de que, bueno, que esto es algo nuevo también para el coleccionismo venezolano. Ahora, estas piezas tienen, bueno, la cantidad de años que tiene Venezuela como república. Pero sí, efectivamente, falta muchísimo en temas. No hay ni una sola publicación que las recoja. El tema de investigación, las fuentes primarias, secundarias, es súper complicado para este tipo de temas. Entonces, bueno, la idea es eso, dar un poco de tipsitos, un poco de cosas. Igual, súper contento que en las últimas grandes subastas tradicionalmente está presente una acción, una letra de cambio. Entonces, bueno, la idea también es repasar un poquito de conceptos fundamentales de qué son estos instrumentos, ¿no? Y bueno, la idea es, como mencionaste al principio, Ricardo, oye, hacerlo lo más sucinta posible, de manera de privilegiar justamente es eso, este espacio de intercambio, de discusión, ¿no? Esta tertulia en torno a este tema, y bueno, sobre esto vamos entonces definiendo también efectos del mercado nacional, algunos parámetros, algunos tipsitos, ¿no? Algunas reglas bases mínimas, ¿no? Porque por ahí el tema de esto de estas áreas que son un poco novedosas o que están un poquito originales, es que claro, también se prestan para todo. Entonces también hay un componente de especulación, hay un componente de desinformación. Entonces, bueno, la idea es traer un poquito de luz al mercado también, ¿no? Que la gente sepa más o menos, bueno, por el orden que se cotizan estas piezas, qué es lo que tienen que tener en cuenta, para que así también estimularlos a que se inserten plenamente desde el punto de vista del coleccionismo, ¿no? Porque ya yo he hablado con un gentío y le parecen
curiosas, les parecen fascinantes, pero no todos han dado el paso. Y bueno, la idea es invitarlos a que poco a poco vayan dando el paso, ¿no? Que esto efectivamente entre como un área más consolidada dentro del portafolio temático del coleccionismo venezolano. Entonces, bueno, eso es un poquito la idea, ¿no? Obviamente, empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es la escripofilia? La escripofilia, bueno, esto es una disciplina relativamente nueva. Esto se creó más o menos como a principios de los 70, obviamente en Estados Unidos, la cuna de todo el coleccionismo mundial. Y si bien en los instrumentos que componen su objetivo de estudio son viejísimos, son tan viejísimos como, como el comercio internacional, pero no sería sino hasta 1970 que esto se reconoció como un hobby consolidado. Y a partir de ahí, bueno, ha habido un progreso, una evolución, ¿no? Una ampliación, digamos, en el estudio, en los parámetros, en qué tiene que tomar uno en cuenta. Y poco a poco ha ido también expandiendo la frontera. Ha salido a Estados Unidos, ha tenido un auge en Europa, está teniendo un auge en Latinoamérica, porque especialmente no solamente que es un hobby importado, es que tenemos una cantidad de piezas riquísimas dentro de nuestro acervo. Piezas que son venezolanas de capital venezolano, o hay piezas de capital extranjero por iniciativas en Venezuela. Entonces, la verdad que han aparecido un montón de piezas, y esto de aparecer también es un factor súper fascinante en esto. Ahora, yo empecé coleccionando monedas, te lo comentaba ayer un poquito, Ricardo, pero basta con que uno incorpore la primera moneda en su colección para saber automáticamente qué es exactamente lo que te falta. O sea, difícilmente aparece una moneda que tú no sabías que existía en la numismática. Eso, por lo menos, si uno hace Venezuela, evidentemente, bueno, es algo que aparezca de repente un ensayo muy raro que nadie sabía, o un error, bueno, quizá, pero el resto del material circulante, bueno, lo que hay es lo que hay. ¿No? Con suerte, que cada tanto tiempo aparece una cosita novedosa por ahí, pero en realidad el grueso, la base del inventario nacional está totalmente reconocido. Que lo tengamos en nuestras colecciones es otra cosa. Pero en cambio, por ejemplo, en la escripofilia, oye, yo, mira, sin exageración alguna, mensualmente descubro una pieza que aparece por ahí, aparece en eBay, o descubro que, bueno, que hay un libro, que hay una empresa y tal, y sé que emitieron, y bueno, y así sucesivamente. Entonces, claro, este constante descubrir de cosas nuevas, la verdad que a mí, por lo menos en lo personal, siempre me ha fascinado. Entonces, bueno, eso es un poquito, digamos, el concepto. Obviamente, como decía, esto es la disciplina fue, o el término, mejor dicho, fue acuñado en los Estados Unidos, viene de scripophilia, script, que básicamente es un vocablo anglosajón para determinar el right of ownership, o sea, la titularidad o el derecho de titularidad frente a algo. Y filo, obviamente, bueno, un latinazo, el vocablo latín para amor, ¿no? Entonces ahí se construye, digamos, el concepto de scripofilia y, bueno, traducido al español, un poco forzosamente, la verdad que hay que decirlo, escripofilia, así tal cual como soy. Pero bueno, esto no es más que eso, que títulos valores, ¿no? Y es cualquier documento que genere derechos y obligaciones financieras. Esto es básicamente lo que integra la escripofilia. Eh, Como para hacer una pequeña estructuración, digamos, del tipo de piezas que lo componen, esto es un poquito de elaboración propia y bueno, totalmente discutible, pero bueno, básicamente yo lo divido en tres categorías, cuatro si incluimos, digamos, otros. Instrumentos transaccionales, cheques, letras de cambio, pagaré, que sí efectivamente son un título de valor o pueden ser un título de valor en sí mismo, pero el hecho de que existan básicamente lo que busca es una función de facilitar una operación financiera, cambiaria, mercantil. Entonces, por eso lo ubico como instrumentos transaccionales. Luego están aquellos instrumentos de participación, que es el alma de la escripofilia, que son básicamente acciones, y aquellos instrumentos, digamos, de crédito, ¿no? Letras hipotecarias, bonos de deuda nacional, internacional, etcétera, etcétera. Que ya lo vamos a ver un poquito en el transcurso de la presentación. Y bueno, hay otros que ya lo veremos también, porque aquí también hay una cantidad de discusión como en todas las disciplinas, evidentemente, ¿no? Hay alguna gente que dicen que, bueno, que esto no es más que una subrama de la notafilia y en consecuencia también es una subrama de la numismática o es una rama especializada. Bueno, también, pero nunca falta otro que diga, no, esto tiene un objeto de estudio determinado con un alcance específico, por tanto es una disciplina en sí misma. Y no es que pertenece a, esto es una disciplina en sí misma. Pero bueno, los efectos prácticos, una discusión un poquito bizantina, es un tema de opiniones y la idea no es delimitarle la colección a nadie. Pero bueno, para que sepa que existe ese tipo de discusiones en torno digamos, a esta estructuración conceptual, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces, bueno, para arrancar por lo primero, los instrumentos transaccionales, como les comentaba al principio, esto está compuesto básicamente por checas, por letras de cambio, por pagaré. Entonces, bueno, entremos súper sucintamente a matizar entonces qué es una letra de cambio como para entender su concepto y su utilidad. Y sobre eso ya entonces poder planificar el tema ya del coleccionismo, pues de este tipo de piezas. Esto no es más que un documento mercantil, ¿no? Con fuerza y forma legal. Esto genera obligaciones y genera derechos, ¿no? Entonces, bueno, como para hacer la explicación un poquito más fácil, esto no es más que el mecanismo por el cual una persona natural o jurídica manda a otra persona a que le pague en nombre de ella misma o de un tercero algún importe. Obviamente, este tipo de transacciones, bueno, tiene tres entes involucrados, obligatoriamente. Tiene quien ordena el pago, que se denomina el librador. Tiene el ente al que va dirigido la letra, que se denomina el librado. Y bueno, que esto por lo general es una institución bancaria. Y bueno, hay una tercera persona que es obviamente que cobra. Esto es lo que se denomina, digamos, en la jerga financiera como el tenedor. El tenedor de un bono, el tenedor de... y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, esto es esencialmente entonces una orden de pago, ¿no? Pero también puede ser eventualmente un instrumento de crédito, porque bueno, dicho sea paso, estos son instrumentos que son endosables, que son traspasables. Entonces, bueno, también vamos a ver algún ejemplo un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, ya con este concepto mínimo, ya uno puede empezar a prever de que esto efectivamente es el antecesor inmediato de los cheques. Lo que pasa es que, bueno, tenía otras particularidades, pues, pero esto derivó, terminó resultando, digamos, en el uso del cheque, que es la versión, digamos, más evolucionada de estas letras de cambio, que además, como les decía al principio, son viejísimas. Desde 1600 se tienen registros de letras de cambio, y obviamente eran el instrumento, digamos, comercial, mercantil, bancario, financiero por excelencia, yo te diría, entre 1850 y por lo menos 1935, 1940. O sea, todo básicamente, el grueso de las operaciones internacionales bancarias de préstamo de pago se ejecutaban a través de una letra de cambio. Entonces, bueno, ¿qué tiene que tener una letra de cambio para cumplir, digamos, con estos requisitos mínimos para ser, además, como les decía antes, un instrumento legal? Bueno, obviamente tiene que tener una fecha. ¿Alguna manera de...? Un segundito. Eso. Tiene que tener, obviamente, un lugar de emisión, tiene que tener una fecha de emisión, tiene que tener un monto y obviamente, una moneda en el cual está expresado esta orden de pago. Tiene que tener el nombre librado. En este caso, bueno, no se ve muy bien, pero este es el Deutsche Bank, es una agencia del Deutsche Bank en Londres. Y bueno, tiene que tener obviamente un plazo de pago, ¿no? Si es a la vista es contra presentación del documento, si es a la vista pasado 90 días, o sea, un X determinado periodo de tiempo. Y bueno, si este documento no cumplía, digamos, estos requisitos, estos 4 requisitos que le acabo de nombrar, no es más que un pagaré. Y un pagaré es básicamente lo mismo en concepto, pero es un poquito menos formal, menos bancario, menos judicializable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, que no es más que involucraría solamente a 2 gentes, pues evidentemente, ¿no? Alguien que genera un compromiso de pago y ese compromiso de pago está estipulado, digamos, en un formato y ese formato se denomina pagaré. Entonces no es más que esto. Pero bueno, las letras de cambio han empezado a aparecer en los mercados también nacionales, constantemente estoy viendo alguna en la subasta, y lo que hay que, yo creo que el primer elemento que se puede aportar aquí respecto a las letras de cambio es que todas están hechas en triplicado, por carácter casi obligatorio, además es tradición de los entes financieros en Venezuela, pero siguiendo, digamos, una práctica internacional. Todos se hacen en triplicado. Por tanto, básicamente hay 3 instrumentos por cada ejercicio de pago, por cada orden de pago, ¿no? Esto es un dato que hay que tomar en cuenta, efectos, como les decía, del coleccionismo, ¿no? Y entonces se le denominan de primera, de segunda y de tercera de cambio, ¿no? Y, el objeto era como básicamente, bueno, evitar pérdidas en el traslado del instrumento y, bueno, si alguna de ellas era pagada, automáticamente, digamos, las otras quedaban totalmente anuladas. Entonces, eso quiere decir que yo le entregué a la cajera de un banco en Londres, en París, en Berlín, en donde sea, una de estas copias y automáticamente las otras 2 quedaron inutilizadas. Pero quedaron inutilizadas, pero quedaron en manos del tenedor, digamos, de esa orden de pago. Por tanto, es bastante probable que este tipo de instrumentos salga,
digamos, al mercado del coleccionismo porque lo suelen haber. Y al ser un instrumento, bueno, financiero, la gente no lo tendía a destruir. Pero la que entró en taquilla, eso automáticamente se destruyó por el banco. Lo habrán guardado por un par de años para efectos de registro contable, pero después se destruye. Igual que un cheque en la actualidad. Tú entregas un cheque a un banco, lo vas y lo cambias o que te lo paguen en el banco, y ese documento, físicamente hablando, se perdió. Lo guardarán quizás un par de años. Por eso es que para efectos del coleccionismo, bueno, ya Ángela a lo mejor más adelante nos hará una presentación ahí de los chequecitos, pero por eso es que solamente se ven en el mercado a veces o cheques sin emitir o cheques por duplicado, pero nunca vas a ver un cheque emitido porque, bueno, salvo que no lo hayas canjeado, no lo hayas cobrado y te lo quedaste, difícilmente vuelven a aparecer al mercado del coleccionismo porque son instrumentos que tienen una validez específica. Y una vez cancelado o pagado, bueno, lo más probable es que ese instrumento se haya perdido, digamos, o se haya destruido por el mismo banco. Lo mismo ocurre como entonces, como les decía, con las letras de cambio, pero con la ventaja desde el punto de vista del coleccionismo, que siempre hay por lo menos 2 copias adicionales que tienden más o menos a sobrevivir. Y por eso es que las vemos de vez en cuando por ahí. Obviamente otro de los instrumentos transaccionales son los cheques. Aquí no me voy a detener con los cheques. Los cheques obviamente son un instrumento absolutamente conocido. Igual falta, porque estamos, yo en lo personal no los colecciono, pero me parecen fascinantes. Igual estaría bueno una sistematización mínima de modelos, de los bancos, de los años, cuando, por ejemplo, se empezó a transformar, digamos, la letra de cambio en un cheque. Hay algunas piezas que son medio híbridas. De hecho, en la subasta de Maracaibo hoy, el cheque que hay del Banco Caracas es un cheque híbrido. O sea, ya se menciona la palabra cheque, pero está emitido por duplicado y sigue teniendo algunas de las características principales de la letra de cambio. Estamos hablando de un cheque que es de 1953. Entonces, bueno, ahí hay un tema evolutivo, digamos, del instrumento que, bueno, que estaría bueno, digamos, investigarlo un poquito. Entonces, bueno, no me voy a detener entonces en el tema de los cheques. Ahora, hay un temita también con las letras de cambio que no solamente es una orden de pago, también puede constituirse, digamos, en un elemento de crédito o en un documento, digamos, de deuda. Pero bueno, para más o menos entender cómo funciona, ¿no? Imagínense, no sé, un productor o una agencia comercial que vende a crédito a un cliente. Este crédito se formaliza a través de una letra de pago, obviamente, bueno, de cambio de pago. Y pongamos que, por ejemplo, esta agencia vendedora necesita liquidez en algún momento y no se puede dar el lujo de esperar el vencimiento de la letra. Entonces lo que hace es agarra esa letra, o acudía antes, ¿no?, a una institución bancaria. La institución bancaria le adelantaba, digamos, una parte sustantiva del impuesto. Una comisión, interés por la comisión, el negocio bancario, y entonces el banco pasaba a denominarse el tomador, ¿no? Entonces él quedaba, digamos, o el deudor, mejor dicho, quedaba entonces con la obligatoriedad de cumplir con los plazos originalmente pactados en la letra original, pero se lo pagaba ya directamente al banco. Entonces, aquí es como uno empieza a ver cómo se va, digamos, utilizando, digamos, este tipo de instrumentos bancariamente. Entonces, ahí, por ejemplo, el pagaré, aunque se respetaba, la letra de cambio, aunque se respetaban las condiciones iniciales, pero bueno, asumía un nuevo tipo de producto y se emitía un nuevo documento ya bancarizado. Por eso es que también entonces hay letras de cambio que las emite directamente el banco. Las otras categorías de scripofilia, igual, bueno, son más o menos discutidas, ¿no? Pero la idea es un poquito... por cierto, un temita de los cheques, ahí también está incluido como subcategoría los travel checks, ¿no? Esto que ya no se usan, pero también, bueno, en muchísimos países esto es una subcategoría, digamos, de la scripofilia, ampliamente investigada y ampliamente documentada, pero igual interesante. Y Venezuela también, eventualmente, obviamente, bueno, qué cantidad de bancos que emitieron travel checks y todavía, bueno, algunos supongo que se conservarán, ¿no? Pero bueno, yo creo que la idea de esto es comentarle un poquito que hay otras categorías un tanto disputadas, si se quiere, ¿no? Si son parte o no son parte de la scripofilia. Hay países donde se incluyen, por ejemplo, genéricamente al resto de documentos o de instrumentos bancarios, ¿no?, como las libretas, los certificados de depósito a plazo fijo, por ejemplo, o los vouchers.
La cosa es que en rigor este tipo de documentos no son más que un respaldo, ¿no? Un resguardo transaccional, ¿no? Y en rigor ese documento no genera un derecho ni una obligación. Entonces, básicamente son resguardos de una operación. Entonces ahí es discutible si son o no son parte de la escripofilia, partiendo de esto, de este concepto de título-valor, ¿no? Pero bueno, también hay otros países como República Dominicana, en donde los talonarios o los boletos de lotería también representan una subcategoría de la escripofilia. La cosa que, bueno, ese tipo de documentos ojo, genera obligaciones si te ganas el premio, pero si no, bueno, esto es papel de reciclaje. Pero bueno, son una subcategoría. Y habría una tercera, que también es una larguísima discusión que tiene años pues, en los Estados Unidos, sobre todo entre los más ortodoxos de la escripofilia, de si los Silver Certificate o los Gold Certificate forma parte, digamos, de la escripofilia o esto es totalmente notafilia. Pero bueno, igual este es un tema, digamos, que genera pasión en los Estados Unidos, igual es discutible porque efectivamente hay elementos, digamos, como para que pudiera perfectamente ser parte de la escripofilia, pero bueno, ahí también lo podemos discutir un poquito en la discusión colectiva. Entonces, bueno, continuando, obviamente el core, el alma, digamos, de la escripofilia son las acciones. Las acciones, bueno, aunque todo el mundo más o menos me imagino que tendrá una idea que son, pero bueno, por si acaso, no son más que, bueno, partes en las que se divide el capital social dentro de una sociedad mercantil, ¿no? Y estas partes, bueno, son adquiridas por personas naturales o por personas jurídicas, que obviamente se le denominan accionistas, y bueno, representan en función de su cantidad la parte de propiedad que posee esa empresa. Bueno, partimos con una obviedad, ¿no? Obviamente cualquier emprendimiento con independencia de su escala requiere capital, ¿no? Entonces, claro, también ha habido millones de compañías que para recaudar el capital necesario para operar, recurrieron en algún momento en su historia financiera a emitir, digamos, títulos valores que le otorgaban una participación como inversionista a su compañía a un inversor. Y ahí era la manera, digamos, de recaudar ese capital para poder poner en marcha esa compañía. Entonces, bueno, cada certificado, cada título, cada acción, ¿no? También, o sea, si uno se pone un poquito filosófico, pero claro, es una expresión tangible, ¿no? De algún momento determinado de la historia, ¿no? A veces sobre un momento determinado, sobre una empresa nada más, pero a veces, oye, van de la mano con la historia de un país y lo más, digamos, lo más atractivo es cuando van de la mano de elementos que suponen algún progreso para la humanidad, ¿no? Algún hito, ¿no? El auge de la minería, de la construcción de ferrocarriles, del petróleo, del telégrafo, no sé, infinidad de categorías, de la industria del automóvil, de la aviación, no sé, del tendido eléctrico. Entonces, claro, estos son hitos del progreso de la humanidad que en buena parte o por lo general quedan reseñados por lo menos en alguna empresa y esa empresa que haya emitido títulos valores. Entonces, claro, es como tener un pedacito ahí, oye, una acción de Panamá, una acción del canal de Panamá, como ven ahí en la pantalla. Entonces, claro, es como tener un pedacito efectivamente de la historia de la humanidad. Y bueno, claro, hay cosas un poquito más, menos serias, pues, pero también hay claro, de esto que se dedican, por ejemplo, a coleccionar, no sé, de Atari, por ejemplo, como pongo ahí, que bueno, para más de alguno esto habrá sido un hito en su vida y bueno, le parece como simpático tener totalmente cancelada y sin un tipo de valor, digamos, del punto de vista accionario, pero una de Atari o de Apple o de Yahoo o de cualquier otra empresa. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que está detrás, digamos, del interés que hay por estas piezas. Entonces, bueno, como obviamente cualquier otro coleccionable, y como compartí también un poquito en la presentación de la falerista, obviamente esto también es sujeto a tener lo que yo denomino, bueno, yo no, la verdad que denominan la mayoría de las casas de subasta como marcadores de valor. Pues. Entonces, obviamente, para el tema de la escripofilia específicamente, hay o suelen haber 5, aunque pueden haber más, pero normalmente son 5 los parámetros que uno ve como para determinar el valor de una empresa, ¿no? Obviamente está el valor artístico. Estas piezas son, pero no todas, evidentemente, pero para el tiempo en que se crearon, para las circunstancias en que se crearon, son piezas muy atractivas desde el punto de vista gráfico, ¿no? Hay viñetas espectaculares, todas por lo general asociadas, digamos, al país en donde se encuentra operando. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo de la compañía de navegación del Orinoco, una compañía francesa que se instituyó en 1888. Es un espectáculo, para mí es una de las más bonitas que hay dentro del inventario nacional. Y bueno, aquí pongo
La contrapartida, esta es otra acción muy importante, además dicho sea paso, esta es de la compañía minera Santa Rosa, pero bueno, convengamos que desde el punto de vista artístico hay sin duda una diferencia considerable, ¿no? Entonces, bueno, el primer valor entonces es el que determinará el valor histórico, ¿no? Perdón, el valor artístico, ¿no? Que tenga la pieza, qué tan ornamentada está, si las viñetas son de uso único, son compartidas, ¿no? Este tipo que quizás son un poco subjetivas, evidentemente, ¿no? Pero al final del día, bueno, son piezas riquísimas, digamos, desde el punto de vista artístico, o algunas de ellas, nuevamente. Luego, obviamente, tenemos el valor histórico, que es probablemente uno de los valores más significativos para marcar el valor de algo. Obviamente, no se puede hablar de valor histórico de una pieza escripofilia venezolana sin hacer directa referencia a una acción de la compañía guipuzcoana. O sea, ¿qué mejor pieza para representar algún periodo de la historia de Venezuela que obviamente una acción de la compañía guipuzcoana, que además dicho sea de paso, lo comentábamos ayer medio informal, pero yo me acuerdo cuando yo empecé con la escripofilia, por ahí uno todavía podía encontrar alguna pisita de esta en $700, 800 si estaba bien bonita. Ahorita las últimas que han subastado, ninguna te baja con los 4.000 euros. Entonces, la verdad es que son piezas sumamente cotizadas, pero tienen con qué serlo, obviamente, ¿no? Son piezas, en verdad, muy ricas históricamente, no solo obviamente para Venezuela, sino para el Imperio Español. Recordemos que la compañía guipuzcoana terminó derivando, era una compañía de las Filipinas, y también es un poquito la importación de ese concepto inglés o holandés de las compañías de las Indias Occidentales. Entonces, bueno, mercantilizar un poquito el tema colonial también, pero bueno, también, como decía, es expresión de su tiempo también, ¿no? Otro elemento que siempre se toma en cuenta para la falerista es obviamente el titular, ¿no? Quien es el tenedor, digamos, de esa acción y quien firma, digamos, la acción. En este caso, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, esto es una acción de Estudios Ávila, de una compañía cinematográfica nacional creada en los 40, pero obviamente quien la creó fue Rómulo Gallego. Entonces, bueno, evidentemente las acciones están firmadas por él. Se ve ahí aquí poner la firma de Gallego, obviamente. Además, tener que recalcar la importancia de Rómulo Gallego, no solamente desde el punto de vista literario, sino obviamente también un expresidente de la República. Y bueno, obviamente hay dos condiciones compartidas con el resto de los coleccionables, obviamente, en la condición de preservación de la pieza, lógico, y también la rareza, pero con la rareza sí vamos a comentar un par de cositas adicionales un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ya para entrar un poco un poquito en conocer este tipo de instrumentos, bueno, el primer elemento, digamos, en los tipos de acción que puede haber en el mercado, obviamente está la condición del accionista, ¿no? Indistintamente y dependiendo de si la empresa quiso o no quiso, emite acciones al portador o nominativas. En este caso, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de Warrigal Gold Mining Company. Son ambos de la misma empresa, pero uno decidieron sacarlo nominativamente y el otro no, el otro está totalmente el portador. Aquí no hay esto no lo hace más raro, más complicado, no, la verdad es que los efectos prácticos, esto era una decisión que tomaba la junta directiva de las empresas y así es que decidían emitir. La segunda característica es el mecanismo de liquidación de los dividendos de esa acción. Sin cupones o con cupones, básicamente. Para el caso venezolano, hay ambas. Hay acciones que tienen efectivamente su cuponera en la parte de atrás. Con esa cuponera, en cada sesión, digamos, de los shareholders, de los accionistas, bueno, el accionista iba con su cupón y así, bueno, lo que le correspondía en términos de dividendos de la compañía y lo canjeaba literalmente con su cupón. En el caso de que no habían cupones, tampoco pasaba nada. Tú tenías tu certificado de titularidad de la acción, en este caso un ejemplo de la Maracaibo Gold Exploration Company, por 100 acciones, por 100 participaciones, si se quiere. Y bueno, nada, en las asambleas de accionistas, bueno, había un libro en donde se dejaba sentado, bueno, la persona tal es dueño de tantas acciones, por tanto le corresponden a tanto. Pero no tenía que presentar ningún cupón. Eso estaba ya, se sobreentendía, pues eso estaba en los registros de la empresa. Entonces, bueno, ahí podemos encontrar piezas venezolanas, como te digo, eso, con cupones, son cupones. El ejemplo que les pongo ahí de los cupones es la Société de Petróleo Francesa, es un joint venture que se hizo en Caracas en 1932, se constituyó en Venezuela, pero bueno, está registrada en París, bueno, unas exploraciones que quiso hacer Francia en el sur del lago de Maracaibo,
y bueno, constituyó una empresa para tal fin. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que viene con cupones. El tercer elemento es el cálculo de la participación nominal. Y aquí sí entramos un poquito en un área un poco compleja, ¿no? Que es determinar qué tan rara es una pieza de acuerdo a su emisión. Ahora, hay registros de las compañías. El tema es que, bueno, acceder a esos registros resulta terriblemente complicado. Reino Unido por muchos años emitió, con carácter anual además, una especie de directorio de todas las compañías del mundo cuyas acciones se ofrecieran al mercado en Reino Unido. Entonces, bueno, ahí más o menos se detallan ciertos elementos de cómo estaba constituida la empresa, por cuántas acciones, cuántos papeles, cuántos títulos, valores que representan a cada acción. Entonces, bueno, pero en algunos casos basta con leer la acción como para uno darse cuenta de qué estamos hablando. Y es el caso, por ejemplo, de esta compañía minera de la alianza de Sicapra. Esta es una compañía que se fundó en 1884, tiempos de Guzmán Blanco, lo llevaba una empresa venezolana, la familia Bulton, bueno, la misma de Avenza, de Cerámicas Carabobo. Bueno, desde ese tiempo, da igual que el presidente de esta compañía es Henry Lord Bulton, él firma como presidente. Y bueno, se las presento nada más para que hagamos un pequeño, digamos, ejercicio de, bueno, obviamente el capital, toda empresa tiene que tener un capital registrado. Eso es un elemento, pues, de perogrullo, obviamente, ¿no? Y bueno, aquí esta acción te lo dice muy claramente, ¿no? Tienes un capital de 12.500.000 bolívares representado en 62.500 acciones de 200 bolívares cada una. Entonces ya tú sabes que la compañía minera Alianza de Sicapará tiene 62.500 piezas que emitió. Y por tanto 62.500 piezas que potencialmente, bueno, pueden haber llegado al mercado. O alguna sobrevivirá desde 1884. Entonces ya ahí uno puede empezar a tener algunos elementos para entonces distinguir en términos de la rareza dependiendo de la emisión, digamos, del coleccionable, del título o valor en este caso. El problema es que no siempre está claro como la alianza de Sicapra. Luego tienes, por ejemplo, los cálculos para la participación nominal. Entonces tienes acciones que, bueno, son acciones individuales y acciones, digamos, consolidadas. Y esto también es totalmente libre. La empresa podía consolidar papeles o instrumentos individuales como quisiera. Entonces, por ejemplo, esto es un caso de la compañía holandesa, de una compañía holandesa que llegó a administrar el ferrocarril de Carabineros, el Carreros Spoorweg en Spoorwegmaatschappij. Complicadito el nombre de los tipitos, pero bueno. Y la amarilla es la acción individual, que es una acción por valor de 60 florines, y la consolidada, que emitieron papeles que reúnen 5 acciones individuales, pero con un valor acumulativo de 300 florines. Entonces, claro, nuevamente, piensen otra vez en el ejemplo anterior, ahí te están diciendo exactamente cuál es tu universo de piezas. Ya aquí uno se empieza a ver que, bueno, este universo se puede ver alterado, porque efectivamente sí, yo tengo X capital dividido entre acciones individuales, pero no necesariamente quiere decir que estos sean papeles individuales de cada una de las acciones, porque las acciones son consolidables en los papeles. Por tanto, aquí ya voy reduciendo entonces el universo probable que pueda haber de esta cantidad de piezas. Y luego nunca faltan, bueno, los europeos tenían que venirlo a complicar un poquito más. Y se inventaron un tema que se llama la parte del fundador. La parte del fundador no es más que una especie de extrapolación del silent partner, ¿no? De un socio que no tiene ni voz ni voto, que no forma parte de las asambleas, que no forma parte de la junta directiva de una empresa. Pero el problema es que estos socios de parte fundador, si bien son un porcentaje variable del capital total de la empresa, el problema es que no lo dice la acción. Entonces uno nunca va a poder saber, jamás ni nunca, cuántas acciones de parte fundador tiene la empresa. Habrá que irlo a ver, obviamente, en los registros o en los libros contables de esa empresa. Entonces, bueno, de aquí a que demos con los libros contantes de la compañía belgo-venezolana, fundada en 1924, bueno, la verdad que está complicado. Entonces, bueno, ahí es donde se empieza a complicar el tema de definir objetivamente criterios de rareza. Ahora, habiendo dicho todo esto, hay otro elemento que obviamente hay que tomar en cuenta, porque sí, de la primera efectivamente hay 62.500 papeles, pero nuevamente era este ejemplo que les comentaba al principio de cuando yo llevo un cheque al banco y el cheque lo canjeo, lo cobro, el cheque se cancela y probablemente el instrumento se destruye. Pues lo mismo pasa en el tema accionario. Si la empresa se fue a la quiebra,
si la empresa fue comprada por otro o es subsidiaria de otra empresa, estos papeles se recogen, se emiten nuevos y se destruyen. Las probabilidades que se encuentren, digamos, grandes porciones, digamos que, bueno, a veces pasa, ¿no? De repente no lo destruyeron y aparece un lote gigantesco de una cantidad de piezas, entonces, bueno, eso no tenemos cómo saberlo, en verdad. Porque, como le digo, la utilidad de esta pieza cumple un fin determinado y un tiempo determinado, cumplido esa utilidad, esa vigencia, liquidado esos dividendos, liquidado esa deuda, liquidado esos intereses, por lo general estos instrumentos tienden a destruirse. Además, dicho sea paso, que hay un tema, cuando las compañías se iban a la quiebra, bueno, alguien la absorbía, o el Estado la absorbía, o el banco la absorbía, y bueno, tenía que rendir de alguna manera, digamos, lo que sea que quedó de estas empresas, y bueno, y pagárselo a quien era propietario, a quien eran los accionistas de la empresa. Y bueno, obviamente, para tú poder hacer uso de ese derecho, tú tenías que entregar tu acción como titular, como accionista de esa acción. Entonces lo entregabas, ellos te enganchaban, después que liquidaban todos los bienes, sacaban una cuentica, bueno, le corresponde a tanto por persona, pero usted deme su acción. Y esa acción, nuevamente, salvo que forme parte de algún expediente judicial, si es que fue el caso, o si, bueno, históricamente alguna empresa que, bueno, fue mutando entre sociedades y puede que haya conservado, digamos, buena parte de estas acciones, pero en la mayoría de los casos, mi presunción es que se destruye. Entonces, bueno, por eso digo, no se emocionen o no las golpeen tanto si ven que efectivamente hay 62.500 de estos papeles, porque, bueno, las probabilidades que hayan sobrevivido son bastante escasas. Lo mismo ocurre con los billetes, dicho sea de paso. A veces tenemos emisiones de medio millón de billetes y, bueno, son difíciles de conseguir, pues ya medio millón. Pero bueno, eso es parte de, ¿no? De lo efímero que pueden ser estas cosas a veces en términos de la utilidad y la proyección en el tiempo. Entonces, bueno, continuemos aquí, quedamos en la compañía belgo-venezolana. O sea, bueno, el otro elemento obviamente son las sedes fiscales y de registro de estas sociedades mercantiles. Como les comentaba al principio, bueno, obviamente hay sociedades mercantiles venezolanas con capital nacional, pero en la mayoría de las compañías que se crearon, sobre todo en 1800, y cuando digo 1800, obviamente estoy hablando de 1850, 60, hasta, digamos, yo diría un 1930, que fue el auge, digamos, en términos estripofílicos, fue el auge, digamos, de compañías que están registradas en el exterior sobre concesiones que le otorgó el gobierno venezolano para explotar algún área determinada en Venezuela. Entonces, lo curioso de estos casos es que estas eran sociedades mercantiles que, si bien operaban en Venezuela, tenían empleados venezolanos, se traían empleados importados, y efectivamente algunas de ellas muy exitosas. Pero en el grueso de los casos, el documento, digamos, que hacía la titularidad o que hacía accionista jamás pisaba Venezuela, porque a lo mejor eran eso, solo abiertas para el mercado inglés. Sí, efectivamente podía ir un venezolano a la bolsa de valores en Londres y, bueno, ser accionista de una empresa en su propio país, pero si no, estos no, que son instrumentos que se colocaban en el mercado nacional. Entonces muchas de estas piezas van apareciendo, como te digo, por el mundo, sin que los venezolanos hayamos sabido de su existencia. Obviamente sabíamos la existencia de la empresa, pero no de los instrumentos de la empresa, no de las acciones. Entonces así uno encuentra, bueno, empresas, como te digo, por operaciones en Venezuela, pero en Delaware, en Nueva York, en Londres, en Ginebra, en Ámsterdam, en Berlín, en Bruselas, para usted de contar, ¿no? En los grandes centros, digamos, financieros y comerciales del mundo, pero, o sea, como le digo, títulos que no llegaban a Venezuela, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta un temita también, que es un poquito el componente histórico, ¿no? El auge de estas empresas, el auge de estas concesiones internacionales, se produce básicamente posterior a la llegada al poder de los federales, transcurrió la Guerra Federal, 1863, el Tratado de Coche, se instalan los federales, y bueno, como tema de ellos, parte de las recompensas que le daban a los generales caudillos era la concesión de algo, de una compañía de navegación, o de una ruta de navegación, mejor dicho, o de una mina para que explotaran, pero lo que le daban era la concesión. Entonces, claro, uno tiene que ponerse un poquito en la perspectiva de un general que por general que sea y por instruido que sea en tema de armas, en 1870, ponte tú, y dice, bueno, tu recompensa va a ser, bueno, una mina de oro. Bueno,
que verle la cara a 1870 con la tecnología de la época, alguien que no tiene nada que ver con este tema, sí le puede sobrar, le puede sonar muy provechoso, pero difícilmente él se iba a meter a explotar o a empezar a constituir una compañía. Entonces lo que hacían era, bueno, buscaban un operador en París o en Londres y básicamente vendían esa concesión que era de él porque se le había otorgado, digamos, el gobierno nacional con toda legalidad, vicios obviamente de temas, bueno, quizás de corrupción, pero los efectos legales eran legal porque salían, digamos, publicados de esa manera. Y bueno, lo que hacían era vender, digamos, estos derechos a un tercero. Lo que pasa es que a veces habían compañías ya instaladas, ya operativas, digamos, que bueno, le interesaba igual el negocio y ahí, bueno, extendían operaciones y empezaban a operar en Venezuela, pero habían otras que ante solo el hecho de empezar a explotar, no sé, imagínate una mina de oro tal cual en el Callao, entonces ahí se empezaban a constituir una empresa, empezaban a hacerla de cero. Entonces, claro, eso también supuso ciertos riesgos también para una cantidad de inversionistas que en su momento, bueno, cayeron. Hay una cantidad de empresas mineras venezolanas que en su vida vieron luz y jamás encontraron ni un gramo de oro. Y la mayoría de estos casos, obviamente, tienen una inyección de capital privado por detrás y una cantidad de accionistas, bueno, que quedaron básicamente con las tablas en la cabeza. Y el tema era, bueno, por la desorganización generalizada de esto, ¿no? Uno, la concesión de una mina que a lo mejor, bueno, no se sabía exactamente si esa mina la tenía o no tenía. Luego, esta persona la terminó traspasando a otro en Europa que recién ahí, a lo mejor no había puesto su pie en su vida en Venezuela. Entonces, claro, bueno, en la mayoría de estos casos, esto es crónica de un fracaso anunciado. En otros, la verdad que, bueno, hay una cantidad de buenos casos donde, bueno, evidentemente se ganaron la lotería. Y cuando se ganaban la lotería, entonces, bueno, ahí por lo general entraba el gobierno nacional, bueno, un tema tributario o un tema de, bueno, también voy a ser socio de esta compañía y así sucesivamente. Entonces, bueno, está un poquito del circuito del contexto histórico de la cosa. Entonces, bueno, desde el punto de vista del inventario, como le digo, hay una cantidad de rubros. Yo la verdad que francamente no me dio chance de cubrirlos todos, pero hay una cantidad. Hay desde monopolios ingleses para la elaboración de fósforo, y eso es literal, pasando por obviamente compañías mineras, de petróleo, de transporte, por concesiones de transportes en ríos, en construcción de ferrocarriles. Todo lo que te puedas imaginar que haya sido parte de una actividad comercial a finales de 1800, por lo general tuvo una compañía de capital extranjero o de capital nacional y la mayoría de ellos emitiendo títulos valores. Digamos. Entonces se consiguen estas acciones. Solo por mencionarles algunos ejemplos, bueno, este de Carúpano Mining Company, tenemos obviamente las del Callao, que además son espectaculares, son muy bonitas y además una de las compañías más estables a lo largo de una cantidad de años, por tanto hay una cantidad de sucesiones, emisiones de nuevos títulos, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que es muy bonito esta área, pues te digo, no solamente desde un punto de vista histórico, sino más desde un punto de vista artístico también. Carachal Mines Limited, de Nacupai, de Yuruaní Company Limited. Yo tengo registrada que tengo conocimiento de que tengan emisión de títulos valores desde el punto de vista de minas, solamente del área de minas, más de 125 empresas, capitales mixtos, capitales franceses, ingleses, capitales nacionales, así que bueno, por lo menos ya sabemos que tenemos más o menos localizado por lo menos 125 piezas mineras. Pero, como digo, así como hay mineras, obviamente, bueno, para no pasarla muy rápido, Goldfields Venezuela Limited, que además emitieron fichas, muy interesante esta compañía, obviamente una pieza espectacular de las minas de Venezuela. Esto también es una parte fundadora, esto es una compañía de capital francés que se constituyó en París, pero para operar en Venezuela en 1888. Tiene unas piezas extraordinarias, son bellísimas, la verdad. Y bueno, eso con respecto a las acciones, no puedo dejar de terminar sin incluir por lo menos un pedacito de las letras o las cédulas hipotecarias y obviamente también de los bonos, obviamente, los bonos de deuda, que también son piezas sumamente interesantes, pero bueno, ya cubriremos un poquito. Pero bueno, empecemos con las cédulas hipotecarias, que probablemente sea, o por lo menos de las consultas que he hecho, uno de los instrumentos menos conocidos que hay, y bueno, ya lo pueden ver, son piezas que en arte quizás rivalizan a las piezas emitidas por la banca privada, y hay piezas genuinamente espectaculares, ¿no? Con un arte o con una producción artística, la verdad es que es bastante elevada. Entonces, bueno, las letras o cédulas hipotecarias son también instrumentos, digamos, que, bueno,
igual varían de concepto dependiendo del ente regulador y por tanto varían de concepto, digamos, dependiendo del país. Pero bueno, para el caso venezolano, la cédula hipotecaria es un título financiero de renta fija que están emitidos exclusivamente por entidades de crédito y, bueno, que básicamente reconocen una deuda o otro tipo de obligación, pero que tienen como garantía de ese préstamo el conjunto o parte, digamos, de los préstamos hipotecarios que tienen cartera esa entidad. Entonces, bueno, como para entenderlo de forma sencilla, tal cual, aquí tenemos una cédula hipotecaria del Banco Agrícola y Pecuario. Entonces, la cosa funcionaba más o menos así. Ponte que el banco, bueno, esto lo emitió en el año 1941. No, en el año 1941 este banco ha debido tener alguna crisis o alguna necesidad de, digamos, de liquidez. Y bueno, sobre la garantía de su cartera hipotecaria, que son esencialmente deudas por cobrar y que a su vez tienen obviamente un colateral, que es un inmueble, emite títulos nominativos, en este caso, bueno, para recaudar 10 millones de bolívares, ¿no? Entonces, el banco lo que hizo fue, bueno, yo voy a emitir, o estos 10 millones que yo voy a recaudar, lo voy a dividir en tres series. Una serie A, que está constituido por 50.000 títulos de 100 bolívares, y ahí, bueno, basta hacer una cuentica rápida, bueno, ahí el banco está recaudando 5 millones de bolívares. Una serie B, ¿no? Que lo componen 6.000 títulos de 500 bolívares, por ahí estoy recaudando 3 millones de bolívares, y una serie C de 2.000 títulos, por el cual, y de valor nominal de 1.000 bolívares cada uno, y por ahí, bueno, estoy recaudando 2 millones de bolívares, sumados los tres, me hacen los 10 millones de bolívares que yo como banco necesitaba de liquidez en algún momento determinado. Y obviamente para cada título, este banco se comprometía a pagar una rentabilidad para los tenedores, digamos, de este título, un dividendo anual de 4%. Además, con la particularidad que esto yo no sé si la verdad es que es un tema solo venezolano o que se extiende a otros instrumentos o otra utilidad de estos instrumentos en otras partes del mundo, que tenían un tema de unos sorteos anuales, ¿no? En dos fechas al año, el banco sorteaba una cantidad determinada de número de estas cédulas hipotecarias y bueno, si uno salía, digamos, dentro de ese sorteo, te la pagaban completico, es decir, te pagaban el capital y te pagaban los intereses hasta el vencimiento, digamos, de este crédito hipotecario. De esta cédula hipotecaria, que a veces duraban 5 años, a veces duraban 10 años. Entonces, bueno, a lo mejor alguien hizo una inversión en marzo y en noviembre ya estaban pagando la totalidad por adelantado. Entonces, bueno, estaba como simpático el instrumento. Pero bueno, a ver, como obviamente el interés no es saber, digamos, la historia del flujo de caja del Banco Agrícola y Pecuario, aquí el dato que nos sirve desde el punto de vista del coleccionista, del coleccionismo, ¿no? Es que basta con hacer un pequeño ejercicio aritmético para conocer el universo total de piezas emitidas. Y era un poquito lo que les comentaba con respecto a las acciones. Por ejemplo, sumando entonces las tres series que le había comentado anteriormente, la que vemos en pantalla es la serie C, son los títulos digamos, de 1.000 bolívares cada uno. Hacen 57.000 piezas en total, ¿no? Pero naturalmente la serie C, como le digo, que es la que vemos en pantalla, es mucho más rara que la serie A. De hecho, por cada 25 piezas que hay de las de 100 bolívares, hay una sola pieza de las de 1.000 bolívares. Entonces, bueno, aquí se va configurando, digamos, este parámetro, digamos, de si el instrumento es más raro o es menos raro desde el punto de vista del coleccionismo y eventualmente quizás cuando la disciplina crezca un poquito más, bueno, esto será entonces uno de los parámetros para calcular el valor, digamos, del punto de vista ya de la rentabilidad, no del bono, sino del coleccionismo. Entonces, bueno, estos son, como les decía, un poquito los parámetros, digamos, para medir estas rarezas. Por lo general, los bonos están mucho mejor explicados, porque claro, son un instrumento igual legal, es un instrumento que emite un banco y no una empresa, entonces no está sujeto, digamos, o mejor dicho, está sujeto a un ente regulador bancario. Entonces, por lo general, como esto también es contractual, basta con leerse las letras pequeñas como para entender, uno, cómo funciona el instrumento, dos, cuántas piezas de estas hay emitidas, y así sucesivamente. El tema, nuevamente, al igual que todo lo demás, el problema es que liquidado el último cupón, el banco agarraba y se quedaba con la pieza y probablemente la destruía. Por eso es que la mayoría de las cédulas hipotecarias que vemos en el mercado por lo general son especímenes o bueno, por alguna suerte del mundo que algún inversionista se la quedó o le habrá pedido el banco, bueno, que le pusiera cancelado y se queda con el papel, se queda con el instrumento.
Pero por lo general, nuevamente, son piezas que tienden a destruirse porque, bueno, superada su utilidad, pagado el capital, pagado los dividendos, pagado el interés, ya no tenía ninguna función, más allá que, bueno, quizás de respaldo, pero para respaldo para el banco, no para el titular la tenía que entregar. Entonces, bueno, por ahí aparecen de vez en cuando en el mercado algún espécimen, la verdad que son bastante curiosos, son muy, muy bonitos. Este particularmente del Banco Agrícola y Pecuario es un pequeño librito, tiene como 8 páginas, entonces la verdad que está bien interesante. Luego tenemos obviamente los bonos de deuda, sea deuda nacional o sea deuda internacional, funcionan igual que lo que acabo de decir del ejemplo que acabo de dar del Banco Mercantil, del Banco Agrícola y Pecuario. El funcionamiento es esencialmente el mismo. Hay una colocación en un mercado internacional, para el caso de la deuda externa, lo podemos encontrar piezas venezolanas emitidas, bueno, como el caso que estamos viendo en la pantalla, por marcos alemanes, se emitió para el mercado o a través de un operador en Alemania. Y, bueno, en este caso está en alemán, es como un poquito más difícil entender las particularidades o las condiciones, digamos, de este préstamo. Ojo que aquí hay que aclarar, que también, o sea, es una obviedad, pero igual viene bien la aclaración. Un bono es un préstamo. No me hace acreedor de nada otro que a los intereses que genere el capital prestado. Y por lo general solo le puedo prestar plata a una institución pública. La acción me hace dueño de un pedacito de la empresa. Entonces esa es como la diferencia fundamental entre el bono y la acción. En uno tengo un pedazo de la empresa, ni por mínimo que sea, pero si yo tengo una acción, bueno, seré en ese porcentaje dueño de esa empresa. Y el bono, por el contrario, no me da ninguna otra, digamos, derecho, ni participación, ni obligación, más allá de prestar un dinero según una cantidad de condiciones, un interés fijo, por tanto, una rentabilidad fija, y bueno, básicamente con una cantidad de condiciones. Pero no me da derecho a más nada. Los bonos obviamente son transferibles, y bueno, hay todo también un tema especulativo de los bonos. Era el ejemplo que les ponía al principio de la letra de cambio, que bueno, si a lo mejor necesito liquidez, entonces bueno, yo le vendo el bono a un tercero, me paga evidentemente menos de lo que rendiría el bono total, y ahí hay obviamente un importantísimo sector, digamos, del negocio bancario, por decirlo de alguna manera. Entonces yo te pago menos del valor facial, obviamente, de ese bono, y queda el banco o la institución financiera o la casa de bolsa entonces como tenedor de esa deuda. Él es el que se va a arreglar entonces con Venezuela, o bueno, con cualquier país que emitió ese bono. Hay cientos de ejemplos, porque la verdad que aquí sí hace falta hacer una sistematización mucho más grande, pero nuevamente tenemos este tema de, yo puedo revisar, digamos, en la legislación venezolana cuándo y en qué condiciones iban emitiendo bonos de deuda pública exterior. Pero no necesariamente eso quiere decir que tenga acceso, obviamente, a los instrumentos. Y los instrumentos a veces existen, a veces no existen, a veces son colocaciones relativamente pequeñas, como vimos en el caso este, por ejemplo, bueno, bueno, igual era práctica porque eran 5.000 millones de marcos en ese minuto, habría que sacar la cuenta de cuánto es eso, pero constantemente, como les decía, aparecen o bonos de deuda pública viejos que están cancelados, obviamente, o un poquito más modernos, pero solamente cuando son especímenes. Había un caso de una colocación que se hizo en los Estados Unidos. Para que tengan una idea del tamaño, esto es casi el tamaño de un título universitario, un formato gigantesco. Pero bueno, y es solo por $1.000 nada más, pero bueno. Como lo comentaba, hay una cantidad de instrumentos financieros que pueden hacerse de deuda pública, no necesariamente o con carácter de exclusividad lo debe ser el Ejecutivo Nacional, lo puede ser obviamente cualquiera de sus ministerios, pero también hay, yo no sé si es una tradición en Venezuela o es algo que se comparte con otros países, eso la verdad es que nunca me he puesto a comparar, pero instituciones públicas también pueden emitir bonos, y así en el caso venezolano hay una cantidad. Hay del Ministerio del Interior, hay del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, estamos viendo uno en pantalla que era solamente para sufragar gastos del Servicio Exterior venezolano. Entonces se hizo una colocación específica en 1905 en el exterior para recaudar capital y poder mantener el Servicio Exterior venezolano. Súper curioso, la verdad. Pero bueno, hay del Ministerio de Fomento, hay del Ministerio de Obras Públicas, hay del INUS, por ejemplo, para financiar obras de infraestructura
importante, entonces, bueno, emitía o hacía colocaciones de deuda pública para que, bueno, eso, inyectar capital, poder hacer la obra pública y, bueno, después ya quedaba como el Estado venezolano como garante, digamos, de esa operación. Entonces, bueno, mira, igual podríamos extendernos aquí un montón hablando, hay más o menos entre la colección de la que dispongo físicamente de piezas, más la que sé que existen, hay por lo menos 600 piezas venezolanas, riquísimas todas, y estoy hablando de 600 piezas antes de 1940. A partir de aquí ya empieza entonces un proceso de emisión también de títulos valores nacionales, acciones de compañías venezolanas, algunas de ellas conocidas, algunas de ellas no tanto. De las conocidas, algunas de ellas los instrumentos han llegado a poderse vender, instrumentos ya cancelados, acciones ya canceladas, pero la verdad es que el universo de esta pieza es gigantesco. Y bueno, la idea es eso, un poquito ir generando el interés, irla sistematizando, ir descubriendo piezas nuevas para ir conociendo, como les digo, eso, el alcance de su universo de piezas que, si bien a lo mejor no estarán disponibles comercialmente, pero por lo menos para registrarlas debidamente de que efectivamente existieron. Está bueno, Ricardo, yo creo que lo dejo por aquí y nada, privilegiemos entonces a partir de aquí la conversa. Digo, nuevamente, no soy un experto en la materia, pero por ahí siempre me ha dado mucha curiosidad y bueno, nada, la verdad es que son piezas divinas algunas de ellas. Entonces, bueno, todo suyo y bueno, abierta la tertulia, pues. Bueno, Mike, ¿qué te puedo decir? Súper agradecido. El tema definitivamente apasionante. A ver, verifico que me estén escuchando. Sí, sí, perfecto. Sí. Y bueno, aquí vamos a partir eh, charlas porque nos vamos a despedir de los amigos de YouTube. Muchas gracias a nuestro compañero Michael Granadillo por tan valiosa información y esta charla tan provechosa. Solo me resta despedirme hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.